Antioquia la más educada. Hay alguien que se quiera ir, que no tenga ganas y que lo metieron aquí a la fuerza y no vaya, que tiene que sentar allá. El que quiera ir se puede ir, no es obligación, no hay examen, a nadie le va a pasar nada. Pero si están acá es porque van a poner atención, ¿cierto? Y vamos a disfrutar. Yo voy a hacer lo mejor que yo pueda en la vida. Le voy a poner, como todas las veces que he dado clases, porque yo soy un profesor, le voy a poner todas mis ganas. Entonces, repito, quien no quiere estar aquí, se va y no pasa nada, no pasa nada. Pero vamos a disfrutar. Bueno, entonces yo me siento muy orgulloso de estar acá, realmente orgulloso de estar en la Universidad de Antioquia, estar en un salón de clases y tener como profesor la oportunidad de dar una clase de matemáticas. Es lo que yo soy. Es lo que he sido, soy y seré. Profesor de matemáticas, un matemático. Entonces, con ustedes voy a compartir, y lo último que va a aparecer hoy acá en este tablero va a ser, para mí, una de las demostraciones más hermosas que ha producido la humanidad. Se las voy a mostrar a ustedes. Es un tesoro para mí. Entonces yo voy a tratar de mostrarles por qué ese tesoro es de esa manera tan extraordinaria. Pero vamos a hacer entonces un pequeño viaje. Y voy a dictar la clase, yo creo que la última que yo dicté formalmente de matemáticas fue por allá a finales del 2002. Entonces voy a reaparecer. Pensando un poquito, si nosotros nos ponemos a ir hacia atrás, sin ser muy rigurosos con la historia, probablemente lo primero que ocurrió dentro de todo ese desarrollo de nuestra humanidad, hace muchísimos años, fue el proceso de pasar de tener una figura y ser capaces de empezar a contar. Lo primero es contar, pasar de una figura a poner una rayita que representa esa figura. Eso ya es un proceso de abstracción. Inicialmente seguro era cada cosa, era un objeto pleno y único. Después nosotros pasar de dos figuras a poner dos rayitas y así sucesivamente a poner tres rayitas, ese es un paso muy grande. Parece una tontería, pero hoy para nosotros, pero tener una cantidad de objetos, y imaginen ustedes muchísimos años atrás y poder decir, esta es una rayita, ahí hay abstracción, pasa de la figura, del cuerpo explícito a una rayita. Ni se diga después, cuando de la rayita se pasa al número 1, cuando de dos rayitas se pasa al número 2, cuando de tres rayitas se pasa al número 3. Eso es un salto gigantesco. Las rayitas son una especie de objeto que tiene algún tipo de relación, pero ya después, cuando pasamos acá o pasamos acá, pues desaparece todo eso. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Estamos abstrayendo. Estamos empezando a integrar, a mirar el mundo, a encontrar elementos comunes, y lo más natural en esa primera instancia es empezar a contar. Ustedes saben, y a nosotros en general, a todos los niños, de lo más emocionante cuando un niñito, una niñita está en la escuela, lo primero que le dicen, ¿y cómo goza en la familia? ¿Cuántos son? 2. Y entonces hace con los dedos así. ¿Cuántos años tiene? 3. Y de pronto empieza a decir 3. Es todo este proceso, eso es un proceso extraordinario de abstracción, maravilloso. Y nos tomó muchísimos años para nosotros poder, en la evolución de la humanidad, para poder llegar a este tipo de proceso. Una vez que nosotros empezamos a hacer todo esto, realmente lo primero que sirve es para contar, muy rápido empezamos a sumar, igualmente rápido empezamos a multiplicar, empezamos a restar y empezamos a dividir. Y cuando estamos ya con esas operaciones y ya empezamos a saber todos estos conceptos básicos, estamos en el mundo de algo que ustedes ya saben, que se llama la aritmética. Y la aritmética, en el fondo, tiene que ver con el estudio de los números bajo esas operaciones. Y no es cualquier cosa. Nosotros nos demoramos, la profesora me corrige, en el colegio, los primeros 6 años, 7 años, viendo aritmética todos los años. Las operaciones, cómo se suma una fracción, cómo somos capaces de sumar 1/3 más 5/7,
que hay mucha gente que entra a la universidad y todavía no sabe cómo sumar esta expresión. Y de qué manera nosotros vamos elaborando conceptos, vamos desarrollando unas habilidades básicas iniciales, todo dentro del mundo de la aritmética. Son 7 años seguidos desde que nosotros vamos al colegio, a la escuela, donde todos los días, por lo general, yo creo que todos los días hay clase de matemáticas y durante los 7 primeros años de estudio, todos los días hay aritmética. Y es una construcción muy poderosa, extraordinaria, de lo que nosotros tenemos como personas, como desarrollo de la humanidad. Ahí está la aritmética. Empiezan a pasar muchas cosas con la aritmética, pero fundamentalmente tiene que ver entonces con el primer paso, que era contar. Después de que nosotros vamos contando, y ahora voy a empezar a mirar los números con un poco más de cuidado, después de que nosotros empezamos a contar, lo siguiente, en forma muy intuitiva, es medir. Yo soy capaz de contar cuántas personas hay acá, pero ya después voy a medir cuánto mide el lado de este salón. Cuento y después paso a medir. Entonces, hay un terreno y yo me pregunto cuál es el área de ese terreno. Ya empiezan a aparecer cierto tipo de necesidades que ustedes pueden imaginar yéndose atrás, bien atrás, en las comunidades que se iban formando, cuando íbamos pasando de nómadas a irse estableciendo comunidades, cómo van apareciendo ciertos conceptos. Pero después de contar, primero contar, aparece la aritmética, empezamos a medir y nos preguntamos cuál es el área. Y nosotros tenemos un lado y otro lado, y sabemos que el área de esto es L por M. El área de un rectángulo es lado por lado. Si son los lados iguales, estamos en un cuadrado y empezamos a construir conceptos muy básicos. Y muy rápido aparece esta pequeña pregunta. Bueno, entonces tengo un sector triangular, ya sabemos, este triángulo aquí es un triángulo rectángulo, ese ángulo es de 90 grados. Sabemos, por ejemplo, que este lado mide A, este lado mide B, este lado mide C, y la pregunta que nos hacemos es cuál es la relación entre A, B y C. Un ejemplo más sencillo o más particular. Si yo tengo un triángulo rectángulo de esta forma, donde este lado mide 1 y este lado mide 1, ¿cuánto mide este lado? Y pues tal vez el teorema más famoso de la historia de la humanidad, que es el teorema de ¿quién es? ¿Qué es este teorema? Del señor Pitágoras. Y Pitágoras, de manera extraordinaria, nos dice exactamente cuál es la relación entre A, B y C, nos demuestra, y demostrar en matemáticas significa una sucesión de pasos coherentes, que respetan los axiomas, donde no hay ninguna duda, y termina con la afirmación que tenemos que estamos haciendo. Más adelante vamos a ver alguna demostración, y nos dice, pues mire, esto se resuelve así, esto es A al cuadrado más B al cuadrado igual a C al cuadrado, o puesto en términos, no tiene ningún problema, estamos sumando, multiplicando. A al cuadrado, recuerden que es A por A, B al cuadrado es B por B, C al cuadrado es C por C, sumar, ahí no hay nada raro, en principio es muy elemental. Y puesto en términos de hoy, pues es decir, C es la raíz cuadrada positiva, ustedes seguro lo saben, de A al cuadrado más B al cuadrado. Y tiene una cosa extraordinaria que tiene que ver con los teoremas. Esa fórmula que él da me funciona para cualquier A, B y C que esté en un triángulo rectángulo, tiene que cumplir esta relación. Para todos. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos que este triángulo tiene un lado de 1 acá y un lado de 1 acá, pues yo ya con la fórmula soy capaz de decir cuánto tiene este otro lado. Y la fórmula simplemente me dice, pues es la raíz cuadrada de este lado al cuadrado, el 1 al cuadrado es 1, más este lado al cuadrado, 1 al cuadrado, 1 más 1, 2. Esto me da que este lado tiene raíz cuadrada de 2. ¿Y qué lío en el que nos metimos? Parece lo más sencillo de todo. Consígase un triángulo más sencillo, de 1 por 1, y mida este lado,
Y si usted lo va a medir, pues tiene que traer un número que se llama raíz de 2. Y cuando empezaron a mirar, dije, ¿y raíz de 2 dónde está? Sabíamos los números enteros, 0, 1, 2, 3, el -1, el -2, el -3. Ahora lo voy a poner con un poquito más de cuidado. Un medio, un tercio, un cuarto, 5 octavos, 28 millones dividido por 3 trillones, todos los quebrados, fracciones. Y sale raíz cuadrada de 2 y decimos, ¿y este número cuál es? Y se ponen a mirar todos los números, infinitos números que teníamos, y dice, y no está en la lista. Le dije, ¿cómo así que no está en la lista? No es ninguno de esos. ¿Y cómo hago yo para saber que no es ninguno de esos? Pues se demuestra que el número raíz cuadrada de 2 no es un número racional, no es una fracción, no es un quebrado, como le quieren decir, no es ninguno de los otros. Descubrimos un número que no existía en lo que teníamos nosotros, y ese primer número se llama un número irracional y es la raíz cuadrada de 2, un número que no sabíamos que existía en términos de lo que habíamos construido matemáticamente, pero aquí aparece. ¿Y a qué aparece entonces en el contexto de todo esto? Uno puede demostrar, yo no sé si ustedes han demostrado, este es un ejercicio muy bonito, demostrar que raíz cuadrada de 2 no es una fracción. ¿Cómo sería eso? Solamente pongo el enunciado, pero para que entendamos. Yo digo, raíz de 2 no es ningún número conocido. ¿Qué significa que no es ningún número conocido? Es, no se puede escribir como, o la forma n sobre m, con n y m números naturales, enteros. No se puede escribir así. Y si no se puede escribir así es que no lo conocemos. ¿Cómo se demuestra eso? Entonces uno pone, ya estamos en matemáticas aquí, entonces decimos teorema. Porque uno puede decir, no, yo no lo he encontrado, pero el hecho de que usted no lo haya encontrado no quiere decir que sea cierto. Entonces es un teorema que dice, de una vez resuelvo el problema y lo demuestro todo para que usted no gaste ningún día más de su vida tratando de encontrar un n y m tal que raíz cuadrada de 2 sea igual a n por m. La demostración no la voy a hacer. Es muy linda también, pero no tengo tiempo. ¿La demostración cómo es? Suponga que sí. Eso es una demostrar por contradicción. Supongamos que sí es cierto eso. Entonces, decir que raíz cuadrada de 2 es una fracción significa que sí existen un n y un m tal que eso pase. Y sobre eso, usted empiece a trabajar y después va a encontrar una contradicción. Yo ya no les digo más, ustedes lo pueden encontrar. No es tan difícil, es bonito, pero es una forma de razonar. ¿Y por qué lo traigo acá? Porque hay una forma de demostrar en matemáticas que se llama demostrar por contradicción. Yo quiero demostrar una frase. Asumo que la frase no es cierta, que lo que yo quiero demostrar es falso. Entonces asumo eso y empiezo a hacer unas observaciones, a dar unos pasos, y después de ciertos pasos llego a un punto donde digo, pero fíjese, llegué a un lugar que contradice algo que yo ya sabía que era verdadero. Entonces, ¿qué digo? Lo que asumí era falso, es decir, que lo originalmente planteado era lo correcto. Esas son las demostraciones por contradicción. Este se demuestra por contradicción. ¿Y todo esto qué nos lleva? Cuando empezamos a poner estas figuras, empezamos a hablar de ángulos, inmediatamente aparece otra área de las matemáticas que se llama la geometría. Y lo primero que hacemos en el colegio, ¿cuántos años? En aritmética, primero aritmética, vamos caminando con la aritmética, aparece la geometría, entra la geometría, y ya después dentro de todo esto traemos el plano cartesiano, empezamos a hablar de coordenadas, el eje de las X, el eje de las Y, empezamos a poner puntos sobre ese plano, empezamos a poner coordenadas X y Y, y empezamos a juntar puntos y empezamos a ver qué pasa con esos puntos, no me voy a demorar acá, y ¿qué entra? El álgebra, trae el álgebra, que es una evolución natural de la aritmética. Vamos avanzando, vamos conociendo los números, empezamos a jugar con cosas pequeñas, operaciones sencillas, vamos haciéndonos otras preguntas, contamos, medimos, pasamos al plano. Esto se demoró mucho tiempo para poder hacer esto que hago yo aquí en un segundo. Y después empieza el álgebra, entonces están las ecuaciones de las rectas, por allá nos aparece una parábola, cosas de este estilo, que tiene una expresión algebraica, y empezamos a entrar al mundo del álgebra. Y cuando estamos en figuras geométricas, por ejemplo, pues empezamos a hablar de ángulos, cuáles son los ángulos de un triángulo, qué pasa con un ángulo alfa, beta, gamma, las relaciones que ocurren entre esos ángulos. Aparecen dos funciones muy importantes, la función seno y la función coseno,
Sabemos fórmulas del estilo seno al cuadrado de alfa para cualquier ángulo alfa más coseno al cuadrado de alfa siempre será 1, es un teorema. Eso es un teorema y estamos en ¿qué? La trigonometría. Aritmética, geometría, aparece en el álgebra más la geometría, perdón, la trigonometría. ¿Y ya en qué año estamos del colegio? 10º por ahí, ¿cierto? Ya a mí ya se me olvidó, discúlpeme porque ya estoy muy viejito, pero por allá estamos. Y rematamos todo esto con el último capítulo de las matemáticas fundamentalmente en el colegio, que tiene que ver con si pegamos el deseo de medir los números que nosotros tenemos, lo que hemos aprendido de aritmética, geometría, álgebra y trigonometría, nos planteamos el siguiente problema. Aquí tengo una función f, este es el eje x, perdón, es el eje y, este es el eje de las x, aquí hay un punto A, aquí hay un punto B, miramos esa función, miramos el área que hay definida por esa función que está haciendo ese recorrido con el eje de las x y preguntamos cuál es el área de ese sector que yo acabo de marcar ahí. Y eso es ni más ni menos que, ¿a dónde entré? ¿A dónde llegué? ¿Qué área de las matemáticas me dice cómo calculo esa área? El cálculo. Entro al cálculo. ¿Y esta área cuál es? Es la integral entre el punto A y el punto B de la función f de x en ese periodo. Y eso me da el área. ¿Y estamos en qué? Estamos en cálculo. Y el cálculo también tiene que ver con la derivada en un punto, cuál es la pendiente de la tangente de la curva en ese punto, y es la fecha, estoy en cálculo. Y llevamos nada más ni nada menos que 11 años, todos los días que ustedes van a su colegio, han tenido que pasar por aritmética, geometría, álgebra, trigonometría y eventualmente cálculo, si es que logran llegar hasta allá, ¿cierto? Pero todo este equipaje, repito, 11 años dedicados a esto. Y entonces tenemos el mundo mágico de las matemáticas. Si ustedes tienen este equipaje bien desarrollado, con todas estas herramientas, ustedes están en muy buena capacidad para ser parte de esta sociedad, digo yo. Entonces, fácil, ¿cierto? Concepto, otro concepto, viene el siguiente, nos hacemos unas preguntas, resolvemos unos problemas, vamos construyendo, y en matemáticas siempre vamos construyendo desde los bloques más sencillos a ir pegando esos bloques de cierta manera para ir llegando a espacios más complicados, procesos mucho más complejos. Repito, esto que les acabo de dar yo aquí es una idea básica de lo que le ocurre a ustedes o nos ocurre a todos nosotros pasando 11 años por el colegio. En principio, todos tendríamos que salir sabiendo de esto. No es tan sencillo. Hay una tendencia a veces en matemáticas, no es lo que yo pienso, que dice, pero es que ¿para qué me sirve esto? Esa es una pregunta recurrente. ¿Para qué me sirve? Haga las cosas para lo que sirvan. Entonces uno dice, ¿para qué me sirve esto? El teorema de Pitágoras, ¿para qué le sirve a quién? ¿Ustedes van a ir por ahí por la calle haciendo triángulos, rectángulos, midiendo a ver cuántos son? No. Ustedes van a usar el teorema de Pitágoras pues en los próximos 15 días, yo no creo. Y entonces, ¿para qué estudio eso si no me sirve? Esa es la trampa y esa es la mentira más grande y ese es un problema gigantesco, mucho más difícil que aprender matemáticas, romper con esa idea de que las cosas las hago porque me sirven. Todo esto sirve enormemente. ¿Para qué les sirve a ustedes todo esto? Sirve para desarrollar la capacidad para abstraer, la capacidad para entender, para formular preguntas, para ser rigurosos, para encontrar relaciones, para definir nuevos conceptos, para pegar cosas. Eso no lo regalan. Esa capacidad de razonar, pensar, identificar, simplificar, encontrar relaciones, pegar objetos, dar argumentos, eso es lo más importante que dan las matemáticas. Ya después el teorema de Pitágoras es un accidente, pero es un paso que estamos dando dentro del desarrollo de las personas. Por eso, cuando dicen, pero es que hágame algo para que me sirva, esa es para mí,
Y hay personas que hablan de eso y es una discusión grande, incluso entre profesores, ¿cierto? Para mí es la forma más torpe de acercarse. Lo que sí puede hacer uno es ver cierto tipo de cosas y mostrar qué pasa con la realidad. Pero que las cosas sirven o que las cosas tienen valor porque me sirve para hacer esto, pues es la tontería más grande si servir significa ser capaz de salir de aquí a resolver algo para que me sirva. Entonces, a usted la aritmética le sirve porque usted tiene que hacer cuentas. Usted tiene un hotel, entonces necesita hacer las cuentas, pero ese no es el punto, es la capacidad de razonar, pensar. Estamos hablando otro lenguaje, estamos utilizando otros símbolos, estamos siguiendo unas reglas, estamos descubriendo, estamos poniendo rigor, estamos encontrando pedazos, estamos avanzando. Eso, ¿para qué sirve? Para ser más inteligentes, más capaces, me da más herramientas para relacionarme con el mundo. Es ahí donde está el poder de todo esto. Y estos son siglos, miles de años que se demoró nuestra humanidad. Nosotros venimos en el proceso de evolución y tenemos todo este equipaje aquí, aquí está para avanzar. Bueno, después de esta introducción, entonces vamos a empezar a hacer un poquitico y vamos a volvernos a lo más elemental de todo, a contar. Voy a volver a contar, pero con todo cuidado. Quería contarles a ustedes esto para que tuvieran una visión así general de lo que pasa en el colegio y muy intuitivamente, informalmente, cómo van apareciendo los conceptos, cómo van cambiando los conceptos, cómo se van haciendo más complejos y más emocionantes y cómo se va construyendo. Por eso es que el problema es que usted no puede llegar a tomar matemáticas en noveno si no sabe las de los años anteriores, porque esto es un proceso acumulativo, ¿cierto? No es que usted empiece a pensar, hay casos excepcionales donde se pueden llenar ciertas lagunas y se encuentran caminos, etcétera. Pero este es un proceso que va acumulándose sobre los pasos que se van dando previamente. Si no estudió matemáticas 10 años, tenga la certeza que no va a aprender, pues a no ser de que sea un caso extraordinario. Hay personas que tienen capacidades extraordinarias, pero dentro del mundo de los normales, como la mayoría de nosotros, no aprende. Y esto significa trabajo, tiene también su connotación disciplina, que pensar. Esto no es inmediato. Esto obliga a una reflexión y hace parte de la capacidad que ustedes tienen que tener para enfrentarse al mundo. Si ustedes tienen la disciplina para hacer una tarea de matemáticas, para pensar, para buscar, ustedes están preparando ¿qué? Ciertas condiciones en su relación con el mundo. En donde estén trabajando, pues más vale que sean disciplinados, que si tienen un contratiempo y no les dio, pues entonces no salen corriendo y se van de allá, sino, bueno, vamos a ensayar otra vez, voy a buscar otro camino. Todo eso hace parte de la formación. Creo yo profundamente en las matemáticas, en ese proceso, que para mí, repito, por supuesto, es extraordinario. Entonces ahora me voy a volver a contar. Vamos a volver a contar con un poquitico más de cuidado. A ver qué pasa. Empecemos de nuevo, vamos con los números otra vez. Los primeros números, pues eran la primera rayita, el 1, 2 rayitas, el 2, el 3, el 4, el 5, pongamos el 0 acá. Invitemos al 0 para que haga parte de eso. No tengo nada, estoy contando. ¿Usted qué tiene? Nada. Eso sirve, el 0, 5, 6, y yo pongo aquí unos puntos suspensivos, y eso se utiliza en matemáticas. Cuando uno pone puntos suspensivos es porque sabe qué seguiría después. Yo le pregunto, ¿aquí qué viene después? Entonces usted me dice 7, 8, 9 y así sucesivamente. Sigo. Yo no puedo poner puntos suspensivos si no estoy seguro de que sería capaz de llenar esos puntos suspensivos si me están obligando. Y ese conjunto, esos son los números naturales, hay veces se dice enteros, pero nosotros en matemática pues tenemos unos nombres, a ese conjunto le ponemos la letra N, lo ponemos dentro de unos corchetes, ponemos la coma, tenemos puntos suspensivos y estamos escribiendo en otro lenguaje. Fíjense usted que tengo unos símbolos, corchetes, puntos, unas letras grandes, el símbolo igual, es otro lenguaje. Estamos empezando a hablar de otra manera. Ese es el conjunto de los números naturales y nosotros lo podemos poner sobre una línea donde decimos, bueno, aquí está el 0, aquí está el 1, aquí está el 2, aquí está el 3 y así sucesivamente. Lo ponemos sobre una línea, sobre un eje, con ciertas condiciones particulares que tiene este conjunto de números. Entre un par de números de estos consecutivos, es decir, de la forma n más 1, este número más otro, no hay ningún otro, ¿cierto? No hay. Entre 3 y 4 no hay ningún número en este conjunto. Cuando empezamos a restar tenemos que poner los números negativos. Entonces los ponemos y a eso les decimos los enteros, les digo yo, y utilizo otra letra, la Z. ¿Y cuáles son los negativos?
pues tengo el 0, el 1, el 2, los positivos y los negativos. Voy aumentando. 0, 1, 2, 3, lo que tenía antes, pero ahora pongo menos 1, menos 2, menos 3 y así sucesivamente para abajo. Menos 423.287.000. Ahí está en esa lista. En algún momento llego yo sumando 1, llego, o quitando de a 1. Y ese conjunto es el conjunto de los números enteros. Si yo hago la línea y la extiendo acá, discúlpenme, pongo aquí menos 1, menos 2, menos 3, son muy parecidos en su comportamiento. Dados dos cualesquiera de estos ya con este conjunto extendido, entre dos de ellos, si son consecutivos, no hay nadie en la mitad. Pero ya este conjunto, por ejemplo, cuando yo pongo todos estos elementos juntos, ya no tiene un primer elemento. Este sí tenía un primer elemento, era el 0. Y había un segundo, el 1 y el 2 en ese orden. Ya cuando pongo todo este menos para atrás, yo no, ¿cuál es el primer número negativo? No hay, porque cada vez son menores. Y eso es a la derecha más grande, a la izquierda menor. Y voy construyendo la recta sobre la cual después hacemos los ejes. Muy bien. Después llegamos y dijimos, bueno, vamos a dividir. Entonces aparecen los números racionales. Y entonces empiezo yo a poner números racionales. Un número racional. No, diga uno. Un medio, bien. Un medio. ¿Medio? ¿Dónde está un medio? Aquí. Entre 0 y 1 la mitad. Un medio. 5 tercios. ¿Dónde está 5 tercios? Por aquí, ¿cierto? Antecitos del 2, o sea. Por aquí está 5 tercios, yo no sé exactamente, pero por aquí está. Y usted los empieza a poner, ¿cierto? Le doy un número, usted eventualmente dice, bueno, ¿entre cuáles enteros está? Mira a ver entre cuáles está, y ahí, si dividiera la línea en todo ese número de pedazos que hay, pues lo pone allá adentro. No es tan cómodo, pero somos capaces de ponerlo. Pero pasa algo extraordinario. Fíjense ustedes, por ejemplo, algo de esta naturaleza. Cojamos el 1. Listo. Número natural. Un medio, pues la mitad de la distancia. Después pongo un tercio. Un tercio es menor que un medio, ¿cierto? Aquí estaría. Después pongo un cuarto. Ahí estaría. Después pongo un quinto y así sucesivamente. Cuando pongo así sucesivamente es que ya sabemos un sexto, un séptimo, un octavo. Todos son números que se van haciendo cada vez más pequeñitos. Más pequeñitos. Y el denominador va creciendo. 1 sobre 100, pues es mucho más pequeño que un medio. Son números que van quedando en todos acá. Se van haciendo más pequeños a medida que vamos avanzando sobre esto. Esto yo lo puedo decir de una forma más elegante. Lo escribo como una sucesión 1 sobre n, donde n es un número natural. 1, un medio, un tercio, un cuarto, un quinto, un sexto, etc. Todos cada vez más pequeños, pero ninguno es 0. Es muy pequeñito, pero no es 0. ¿Qué es lo que pasa? Entre 0 y 1 había solamente había nada, cuando eran los naturales, pero pongo las fracciones y estoy llenando esa recta. Ahí la voy llenando con puntos. Y de una manera muy extraordinaria, porque yo le doy dos cualesquiera de estos y entre dos siempre hay otro. Entre dos números racionales siempre hay otro. Me cambia el orden de las cosas, es un orden distinto, pero estoy llenando esa recta. Entonces aquí está menos un medio. Y si nosotros ponemos todos esos números ahí sobre esa recta, mirando desde allá donde usted está, dice, se llenó. ¿Qué era lo que pensaban ellos? Porque pensaban que todos los números eran los racionales. Con todos los números racionales uno ya tenía cubierto todo. Ya escribir el conjunto de los números racionales es distinto, porque yo puedo escribir este así, yo puedo escribir este así y uno dice, sigue este. Pero yo digo, escríbame los racionales, ¿dónde arranca? Bueno, pues el 0, porque el 0 pues es nada, listo. ¿Y después cuál? Un medio, pero ¿por qué un medio y no un octavo? Entonces nos toca utilizar la notación matemática, es el conjunto de los números de la forma n sobre m, tales que n y m son enteros, porque pueden ser positivos y negativos, pero m siempre tiene que ser diferente de 0, porque uno nunca puede dividir por 0. Son todas las expresiones de la forma n sobre m, con m diferente de 0 y n y m tomados del conjunto anterior. Si uno pone 1 acá, todos los otros los tiene, porque cuando uno divide por 1 le da el mismo número. Entonces, estaba el conjunto de los naturales, le puse los negativos, lo que tenía, y le agregué los negativos, me dio un conjunto más grande, z, los enteros. Y ahora pongo los racionales
y me da un conjunto más grande y en principio, desde el punto de vista físico, ya llena esa línea, está llena. Lo que pasó con raíz de 2 fue que cuando te dijeron, bueno, listo, aquí Pitágoras nos dijo, esto vale raíz de 2, dijo, bueno, pues póngame dónde está raíz de 2. Y se fueron a buscar la raíz de 2 ahí y no les daba, no lo encontraban. Lo que significa que aquí es donde se necesitan las matemáticas, porque lo que en apariencia esa línea está llena, realmente necesitamos un microscopio, pero ese microscopio solo lo saben usar los matemáticos que le dicen, no señor, es que raíz de 2 es otro número, no es ninguno de esos que está ahí, es otro número nuevo que se llama irracional y por eso se llaman así, los irracionales, porque estos eran los que eran fracciones, uno podría decir también jugar con la expresión razonable, y este es, no tengo ni idea de dónde me salió este número tan especial, y el 1, la raíz cuadrada de 2, ¿cuánto es que es? 1 punto ¿qué? Si tiene una calculadora ahí, lo puede buscar. 1 punto, ¿cuánto es? 4, algo. En todo caso está por aquí. Y ahí está raíz de 2, pero no lo ve nadie que no sepa matemáticas. No lo encontrará jamás. Usted puede dividir y puede partir un pedazo y todas estas cosas, pero si no sabe matemáticas y no descubre eso, y si no fuera por Pitágoras, y no sé tal cosa, nosotros no sabíamos eso. Llenamos esa recta. Y ahora entonces tenemos todos los que están ahí, porque entonces usted dice, bueno, ¿y cómo es que, y pi? ¿De dónde viene pi? Tengo una circunferencia de radio 1 o de radio r, digo, ¿cuánto mide esa circunferencia? Parece sencillo, pues una bolita, que cualquiera, todos, pues el reloj. ¿Cuánto mide? 2pi r, 2pi. 2pi, ¿y el número pi dónde está? Tampoco es racional, así como raíz cuadrada de 2 no era, pi también resultó nuevo, y pensábamos que ya teníamos todos los números. Pi es 3, 14, 16, por aquí anda. Y no solamente eso, sino que eso está repleto de números que no son ninguno de esas fracciones. Y tenemos todo lo anterior, pero pusimos una cantidad más de elementos. Y eso es lo que hacemos los matemáticos, llegamos a otro conjunto más grande, los números reales, el eje real, ese es el eje real, con todos. El problema es, ¿quién sabe cómo escribo yo este conjunto? Fíjate que aquí los listé, aquí también seguí listando, dije, bueno, ya sé por dónde. Aquí ya digo, hago la lista, no soy capaz de expresarlo porque el orden ya es diferente. ¿Y cómo hago con este? Que fue el que descubrimos mucho más tarde y que nos enfrentamos a todo eso. ¿Cómo hago para listarlo? Aquí hay que saber bastantes matemáticas, bastantes. Pues yo no les voy a decir cómo se pone, pero es un conjunto mucho más grande, pero sí les puedo decir algo. Miren esto, 1, 1 medio, 1 tercio, 1 cuarto, 1 quinto. A medida que yo voy avanzando en esa sucesión, los números son más pequeños, ¿cierto? 1 sobre 100 millones, pues es mucho más chiquito que 1 medio. Y voy dando pasos más grandes abajo el denominador, más me estoy acercando a 0. Cada vez más pequeñito significa cada vez más cerquita de 0, porque 0 es el número más pequeño de todos en esa perspectiva, de los números positivos. Pero nunca llego, nunca habrá un punto que diga, llegó 0, aquí no le va a aparecer nunca jamás 0. Usted tiene 1 sobre algo gigantesco, pero no le da 0. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Es una sucesión. Y entonces nosotros decimos, me acerco a 0 cada vez más, pero no soy 0. Entonces yo digo, este es el límite cuando n tiende a infinito sobre 1 sobre n, y ese límite me da 0. Es otra forma de decir que a medida que voy avanzando en la sucesión, cada vez estoy más cerquita de 0. Eso requiere un poquitico más de rigor, pero en el fondo, esa es la idea fundamental. Entonces aparece otra nueva operación que se llama límite. Y ahí ya estoy hablando de infinito. Porque cuando yo empiezo a moverme acá, digo, cuando n tiende a infinito, cuando n se hace cada vez más grande, pues me da 0. Eso es extraordinario. Los números reales, para no dejarlos así tan tristes de que no les di la fórmula, se pueden definir como límites de sucesiones de números racionales con unas condiciones muy especiales. Pero ese huequito que estaba aquí, de raíz cuadrada de 2 por acá metido, uno se puede ir acercando con números racionales, así como me le acerqué al 0 con este 1 sobre n, a todo número uno se le puede acercar de esa manera. Y esos límites son los que lo pongo yo en el huequito, es como si introdujera un nuevo concepto. Pero hasta ahí les llego porque ya ahí sí van a tener que estudiar matemáticas para poder entender eso plenamente. Pero por hoy es suficiente. ¿Pero qué he hecho? Construimos la recta, los números, los sistemas numéricos, ahí están, todos. Los más fáciles, entre comillas,
n, los que vienen después, z, suma y multiplicación, introduje la resta, introduje la división y introduje medir y me entraron los reales. Ahí tengo yo pues una muy buena parte de las matemáticas. Entonces, dado esto, ahora voy a empezar a hacer otra cosa. Esos conjuntos son infinitos, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué quiere decir que infinito? Intuitivamente no se acaba. ¿Cómo sé yo que n es infinito? Pues tengo una fórmula, cada que usted me dé 1, yo le sumo 1 y me da otro número. Entonces, n es infinito significa que no se acaba después de un número contado de pasos. En principio eso es fácil de decir, pero estos son números, estos conjuntos son conjuntos infinitos. El real es el más grande, entonces es más grande que Q porque tiene más elementos, hay nuevos elementos. Q tiene nuevos elementos que no tenía el anterior, Z tiene nuevos elementos que no tenía el anterior, pero son raros porque son infinitos, pero pasa algo que ya les voy a explicar un poquitico más adelante. Entonces, ahora, no gracias, ahora, en mi época cuando yo era profesor uno no tomaba agua cuando estaba en clase. Ahora ya pues todo el mundo va con celular, un montón de cosas, ¿cierto? Pero cuando yo la última que dicté, eso era derecho. Hemos avanzado porque aquí es con marcador. En esa época mía eso era con tiza. Yo a estas horas yo ya tenía tiza por toda la cara. Los blue jeans son extraordinarios porque uno se hace así y ya queda listo. Era otro mundo, pero hay que adaptarse. Entonces, voy a contar. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Dado un conjunto A, yo quiero decir cuántos elementos tiene. Entonces voy a llamar, dado el conjunto A, pongo aquí como entre estas dos líneas o el valor absoluto de A se llama el número de elementos que tiene A. Esto va a ser el número de elementos que tiene A. Muy bien. Por ejemplo, ¿cuántas personas, cuál es ustedes son el conjunto A de personas que están atendiendo la primera clase de matemáticas en la Universidad de Antioquia, sede apartado? Es un conjunto. Aquí estamos, todas estas personas. Uno puede decir, ¿cuántas personas son? Entonces, pues esto es fácil, 1, 2, 3, 4, 5, tal, y nos da 28, yo no sé cuántos son. Y le asigno un número. Igual, ¿cuántas personas son habitantes de Urabá? Pues, puede ser que no las tenemos contadas, pero nosotros hay un censo y se mide y se sabe cuántos son, cuántos nacieron, cuántos murieron. Todo eso se cuenta. Y es relativamente fácil contar. Lo que pasa es que puede ser muy engorroso, porque puede tomar mucho tiempo. Bueno, aquí está fácil contar pues cuántos somos, pero ya con un conjunto más grande, ¿cuántos granos de arena hay en el desierto del Sahara? Yo sé que es finito, pero está muy difícil que nos sentemos a contarlos, ¿cierto? Pero en principio es finito, yo sé que se acabarían. Lo que pasa es que pues no hay necesidad de ponernos a contar todo eso. Pero vamos entonces a dividir los conjuntos por el momento en dos tamaños. Finito y no finito. Y no finito, entonces, ¿qué significa? Pues infinito. Entonces vamos a tratar de clasificar a los conjuntos de acuerdo a su tamaño. Y vamos a introducir una teoría del tamaño de los conjuntos. Intuitivamente todos sabemos, los conjuntos finitos usted empieza a contar y le da un número de estos. Eventualmente le da un número. Puede ser muy grande, ya por ejemplo cuando ustedes tienen pues las memorias que entregan ahora para los computadores, entonces ya se habla de un tera, mega. Cuando yo estaba de la edad de ustedes, el computador que yo tenía en mi casa era de 128K, era el computador. Y así sucesivamente. Pero hay números y crecen los números y el tamaño de lo que usted quiera, puede ser, pero en principio un conjunto es finito cuando uno lo puede contar. Formalmente, ¿cómo decimos eso nosotros en matemáticas? Porque nosotros no podemos ir haciendo matemáticas diciendo, bueno, uno cuenta. No, matemáticas tiene cosas muy extraordinarias, pero en particular el concepto de verdad es un concepto que no tiene discusión, es una demostración a partir de unos supuestos. Y no hay nadie, es que a mí me parece o no me parece, es o no es, punto.
Puede ser muy difícil, pero eso no es. Y tiene que ser construida sobre conceptos muy importantes. Entonces vamos a decir que un conjunto A es finito y tiene tamaño n, si algo que ustedes deben haber aprendido y es relativamente fácil ver, y es, existe una función f que va de A. ¿Cómo cuento n yo? Pues digo 1, 2, 3, 4, 5. Entonces es la forma natural de contar entre el conjunto A hasta el número n, digo que tiene n, si existe una función, que puedo decir este con este, este con este, este con este, este con este, una función que es 1 a 1. Recuerden qué significa una función que es 1 a 1. Si yo tomo dos elementos distintos, me responden dos elementos diferentes. O sea, tú eres diferente, ustedes dos son diferentes, les toca un número distinto. Entonces, pongámoslo así, si x es diferente de y, entonces f de x es diferente de f de y. Eso se llama una función 1 a 1, otro nombre a veces es inyectiva, pero es muy sencillo. Usted arranca de un conjunto y a cada elemento del conjunto le va a asignar un elemento en el otro conjunto. Este es el dominio y este es el rango o conjunto de llegada. Nosotros le ponemos ciertos nombres a la cosa. Y una función dice, a cada elemento desde donde arranca le tiene que asignar uno al otro lado y uno solo. O sea, no puede tener dos números, uno solo. Eso es función. Y si toma dos distintos, le tiene que dar dos distintos al otro lado. Y además, para que sea n, si yo escojo uno de estos números, alguno de ellos tiene que recibir a alguien del otro lado. Es como hacer una gráfica así, aquí está el conjunto A, aquí está el conjunto 1 hasta n, entonces aquí hay un elemento que le digo a su 1 que viene para acá, a su 2 que viene para el 2, y a su n que viene para el n, y es una función. Distintos llegan a distintos, no se me quedó nada por fuera, y todos llegaron y quedaron cubiertos. Si yo logro hacer eso, digo, ese conjunto tiene n. El conjunto, entonces, ¿cuál es el tamaño de mi familia? El conjunto de personas que integran mi familia. Entonces ponemos mi papá, mi mamá y 5 hermanos. Eso me da 7. Entonces yo puedo poner a mi papá le corresponde el 2, el 3, etcétera, pero todos distintos y se llena el conjunto. Fácil. Eso no es muy complicado, pero es muy importante. Porque ya tengo una forma, fíjense ustedes, de decir algo que es intuitivamente sencillo, que es cuéntelos, y cuando los termine de contar, pues pone el número como hace usted en su hotel o en cualquier cosa, dice tanta plata, tantos huéspedes están y pone un número. Pero nosotros formalizamos eso diciendo hay una función que tiene estas características. Ya estamos en matemáticas, ya por eso tenemos que haber pasado por el álgebra y todo esto. Tiene que haber una función que me permite hacer todo esto. Entonces pasan cosas muy sencillas, las voy a poner por acá. Un poquito en desorden, pero el conjunto vacío, no lo puse ahí, pero realmente ¿cuántos elementos tiene el conjunto vacío? ¿Cuántos? Pero tienes que ponerle un número. ¿Qué número le ponemos? 0. Entonces, el tamaño del vacío es 0. Si yo tengo un conjunto que está contenido en otro, si A está contenido en B, y son finitos los dos, ¿qué puedo decir del tamaño de A con respecto al tamaño de B? El del tamaño del conjunto grande es mayor que el conjunto que contiene el otro. Es sencillo, ¿cierto? Entonces yo puedo poner así, entonces, nosotros vamos escribiendo así, semi-informal, el tamaño de A es menor o igual que el tamaño de B. Si A está propiamente contenido significa hay por lo menos uno nuevo, ¿qué puedo decir de los tamaños? ¿Me entiende la pregunta? Tengo A y aquí está B más grande. Y en B hay elementos que no están en A. ¿Qué puedo decir yo del tamaño de B y el tamaño de A? El tamaño de B es estrictamente mayor. Si hay un elemento nuevo, entonces ya en lugar de n más 1. Entonces yo le pongo así, solo por notación, le pongo aquí para decir que es estrictamente mayor, porque cuando yo pongo esto pueden ser iguales. Y dos conjuntos que son iguales pues tienen el mismo tamaño. Estrictamente mayor. Voy a poner esta. A ver, pues, tengo dos conjuntos, A y B, dos conjuntos, lo que sea, finitos, estoy hablando por ahora en el mundo de los finitos. Los uno, cuando une dos conjuntos es, coge los elementos de este, coge los elementos de este y pone todos los elementos dentro de un conjunto. Entonces, ¿cómo puedo expresar el tamaño de A unión B en función del tamaño de A y del tamaño de B? ¿Ah?
ella está diciendo, lo que pasa es que hay mucha bulla afuera, el tamaño de A unión B es el tamaño de A más el tamaño de B. ¿Listos? Y hay una cosita que hay que pensar, menos el tamaño de la intersección de A y B. Ya estoy haciendo conjuntos, estoy haciendo operaciones, estoy sumando, tengo funciones. Fíjense cómo vamos pegando todo lo que hemos hecho para contar formalmente. ¿Por qué es esto? Lo hago acá y no me falta mucho para acabar. Ya estamos llegando a esta parte tan hermosa que es cómo vamos a manejar este lío. Aquí está el conjunto A, que tiene un número finito de elementos. Aquí estarían los elementos. Aquí está el conjunto B, que tiene sus elementos. Entonces, si yo hago A unión B, ¿qué es? Pues todos los de este con todos los de este. Pero si hay unos elementos que son comunes, esta es la intersección. Entonces, yo digo, bueno, A unión B, que es junte todo con todo, ¿qué pasa? Y voy a contarlos. Entonces digo, bueno, pues cuento los que tenía A, listo. Cuento los que tenía B, listo. Pero ¿qué pasa? Que estos que están en la intersección los conté dos veces. Los conté una vez con A y otra vez con A, entonces lo tengo que quitar una vez. Entonces tengo que quitar menos el valor del tamaño de la intersección. Entonces tiene que ser menos el tamaño de la intersección. Eso se puede demostrar. Eso yo lo dije aquí verbalmente. Yo tengo la figura me da una idea, porque en matemáticas pues hay una cantidad de herramientas que me permiten a mí ir viendo qué está ocurriendo y me sugiere la demostración. Pero esa no es la demostración, porque yo tengo que demostrar que existe una función de tal manera entre estos conjuntos, de tal forma, etcétera. Ya es una demostración rigurosa, pero tengo la intuición, a medida que uno va avanzando va desarrollando la intuición, aprende a enfrentar problemas. Esa es una de las cosas que hacen las matemáticas. Ustedes, si logra que un matemático se salga del mundo de las matemáticas y entre a mirar el tema del mundo social, por ejemplo, ustedes van a descubrir que hay un matemático ahí sentado si empieza a hacer preguntas por todo. ¿Y esto por qué? ¿Y esto por qué? ¿Y esto por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a decir, cada paso lo justifica. Esa es una idea intuitiva, pero ¿qué me garantiza que la idea sea correcta? Miren por qué les estoy diciendo yo esto de las ideas correctas o no. Y entro a la última parte de la presentación. Muy bien, esos son los finitos. Relativamente sencillo, puede ser un lío contar el conjunto, pero en términos matemáticos es relativamente fácil. Una función lo pone con n y hacemos todas estas cosas. Ya después, ¿cuántos elementos tiene? Como les decía, ¿cuántos granos de arena hay en el desierto del Sahara? ¿Quién sabe? ¿Cierto? Pero yo sé que son finitos. Desde el punto de vista mío como matemático, con respecto a lo que yo quiero, finito, punto, fácil. Voy para otra cosa. Miren lo que empieza a pasar acá. Pero antes introduzco un nuevo concepto. ¿Cuándo dos conjuntos tienen el mismo tamaño? Esto ya lo puedo definir de esta manera. Dados dos conjuntos A y B, cuando el tamaño de A es igual al tamaño de B. No estoy diciendo que tienen el mismo valor. Puede ser que yo no sepa cuánto valen, pero que yo sea capaz de decir tienen los mismos elementos. Si yo los puedo poner en correspondencia entre ellos, entre A y B, listo A, listo B, y digo, aquí están todos, me los gasto todos, y lo mismo que dije ahora con N, diferentes. Dos conjuntos tienen el mismo tamaño, puede que yo no sepa cuánto es, pero si yo los pongo en correspondencia, entonces existe una función, fíjese que ya utilizo un símbolo de las matemáticas, de la lógica, existe. Yo no escribo existe, sino que utilizo esta E invertida, es un nuevo símbolo. Aquí he venido utilizando símbolos que hacen parte del lenguaje de la lógica. Por acá utilicé el entonces, el diferente, el valor absoluto. Voy trayendo símbolos nuevos que puestos en matemáticas tienen otro significado. Hay unas reglas para hablar en matemáticas. Hay unas reglas para expresarnos, como ponía yo con el conjunto de los números racionales. Todo eso es un nuevo lenguaje, eso es de lo que le sirve a uno. ¿Usted quiere aprender a hablar inglés? Aprenda primero bien matemáticas y verá que le queda más fácil aprender a hablar inglés, creo yo. Entonces, existe una función. Utilicé la letra F, pues ahora voy a utilizar la letra G, que va entre A y B, que es 1 a 1 y sobre, es de estas biyectivas de acá. No sé cuál es el tamaño, pero sí sé que tienen el mismo tamaño. Es como decir, ¿yo cómo hago para saber que dos de ustedes tienen la misma altura? Pues
sin necesidad de saber la altura. Pues yo los poro a cada uno aquí al lado, miro que da lo mismo con una regla y miden lo mismo. ¿Cuánto es? Ese ya es otro problema de medir de acá para acá, pero sé que miden lo mismo. Es lo mismo que estoy haciendo acá. Entonces miren esta belleza. Conjuntos de números que nosotros conozcamos, los pares. ¿Ustedes saben cuáles son los pares? Que son un múltiplo de 2. Entonces, por ejemplo, aquí están los naturales, 0, 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. Son los naturales. Y aquí yo puedo poner 0, 2, 4, 6, 8 y 10 y así sucesivamente. Aquí están los naturales y pongámosle una letra a este y pongámosle P por pares y ahí están. Y miren lo que voy a hacer. Voy a definir una función entre N y P, entre los pares, entre los naturales y los pares. Y digo, pues el 0 va al 0, el 1 va al 2, el 2 va al 4, el 3 va al 6, el 4 va al 8, el 5 va al 10 y así sucesivamente. Esa es una función f que va del conjunto n en p y la fórmula que me dice es, dado un n, el valor de la función en ese punto n es ¿cuánto? 2 por el número. Lo que estoy haciendo es 1 al 2, 2 al 4, 3 al 6, así 2n. Esta función tan sencilla, y ahí los veo, y uno intuitivamente dice, ahí están. O sea, evidentemente si yo cojo dos, me toman dos valores diferentes, no se me queda ninguno por fuera. Esa es una función biyectiva entre los números naturales y los pares. ¿Eso qué me dice? Desde lo que yo acabo de decir, ese par de conjuntos tienen el mismo número de elementos. Magia, porque este conjunto tiene muchos más que este, pero desde el punto de vista de la función biyectiva me da igual. ¿Me entienden? Magia, eso no lo puedo hacer con un número finito, porque si este está contenido en este y este tiene por lo menos un elemento más, el número que le corresponde es mucho más grande. Entonces, cuando entro a infinito, entro a un mundo totalmente desconocido desde esa perspectiva. Esta función es 1 a 1 biyectiva y yo de esto puedo concluir, de acuerdo a esta definición, que el tamaño de los números naturales es igual al tamaño del número de los pares, sea lo que sea el tamaño. Yo no sé cuál es el tamaño, pero desde el punto de vista de esta definición matemática tienen exactamente los mismos. Extraordinario. Esto es extraordinario. Primero, yo podría demostrar, no lo voy a hacer, un pequeño teorema que les digo a ustedes para que lo hagan, es sencillo. El conjunto n de los números naturales es infinito. Pero entonces ustedes me dirán, pero ¿por qué se pone ahora a decir que es infinito y le pone el nombre tan elegante, tan hermoso? Porque además es un nombre lindísimo para mí. Teorema, o sea, la palabra teorema es ¿no les parece que es una palabra que suena bonito? Teorema. Pues ese teorema es la esencia de las matemáticas. Yo había dicho, pues eso no se acaba. Sí, pero ya que tengo una definición, tengo que ser capaz de demostrarlo. Ya no es, la idea es que no se acaba porque le sumo 1. Sumarle 1 siempre es correcto, ¿cierto? Pero yo ahora tendría que expresar todo eso con las funciones y hacer un argumento para demostrarlo. Pero ese conjunto n es infinito. Entonces, ya no estamos en los finitos, ya no tengo los números para contarlos. Entonces, ¿qué hago yo pues ahora con los infinitos? Nos dividimos el mundo en dos partes, los finitos y los infinitos. Y cuando estamos con matemáticos, entonces el matemático no se queda ahí, sino que empieza a preguntarse, le dice, bueno, ¿y cuántos tipos de infinito hay? Ya es otra pregunta, ¿cierto? Entonces uno dice, ¿cuántos tipos de infinito hay? Y ya estamos en un lío. Es un lío grande que además nos tocó muchos cientos de años para poder responder este problemita. Los finitos vienen desde Pitágoras, sabían todas esas cosas, pero pasar al infinito ya llegamos, estoy dando unos saltos gigantescos sin todo el rigor de la historia, a un señor a finales del siglo XIX, apellido Cantor, un alemán, Cantor, Pitágoras, el griego, Cantor el alemán, que empieza a tratar este problema que es un lío grande para nosotros en matemáticas. Entonces empezamos a decir, ¿y cuántos infinitos hay? Ya descubrimos uno, el de los números naturales. Ese conjunto es infinito. Por ejemplo, los pares también son infinitos y tienen el mismo tamaño. Entonces empezamos a hacemos lo que hicieron nuestros antepasados.
que pasaban de ver objetos y poner rayitas, y después de poner rayitas pusieron un número. Entonces nosotros ya le ponemos un número. Vamos a empezar a ponerle números a los infinitos. Y el primer número que ponemos es muy lindo. Y es el número de elementos, de los números naturales, le ponemos un nombre muy especial. ¿Quién sabe qué número voy a poner aquí? ¿Alguien de ustedes tiene malicia sobre lo que yo voy a poner aquí? Esto se llama, miren el nombre, ese es el número. Eso se llama Aleph, 0. 0 el subíndice que tengo yo acá. Y Aleph 0 es el primer número vamos a contar los infinitos ahora. La humanidad se demoró todo este tiempo para contar los conjuntos finitos, 1, 2, 3, 4. Me muevo dentro del mundo de las matemáticas, un mundo de la abstracción, con una cantidad de cosas y empiezo a contar infinitos. Y el primer número infinito se llama Aleph 0. Extraordinario. A mí eso, yo cuando vi eso a la edad de ustedes, yo me quería morir. O sea, no puedo creer esto que estoy viendo. Veo que nadie se está muriendo acá, pero es porque está muy bien acondicionado todo esto. La universidad nos quedó muy buena, el salón está muy agradable, ya casi vamos a terminar, no se desesperen, pero fíjense ustedes, Aleph 0. Entonces uno dice, bueno, ¿y habrá conjuntos? Entonces uno empieza a mirar los fáciles, los pares, los impares, es lo mismo. Pares, impares sería como lo mismo. Y entonces viene la pregunta y dice, bueno, ya puso por ejemplo los pares. ¿Los racionales qué? ¿Se acuerdan que nosotros pusimos la línea 0, 1, 2, 3? Bueno, antes de poner los racionales pongamos los enteros. Pues que recuerden que los enteros ya son diferentes de los naturales porque no había uno primero y era 0, 1. Entonces, ¿cómo hago yo? ¿Será que los enteros son infinitos pero no son del mismo tamaño que n? Miren esto, 0, 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. Voy a poner los enteros ahí, de la siguiente manera. El 0 con el 0, ¿listo? Pongamos el 1 con el 1. Después pongo el menos 1. Después pongo el 2. Después pongo el menos 2. Después pongo el 3. Después pongo el menos 3 y así sucesivamente. Y digo, este con este, 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 y ustedes son capaces de decir cómo seguiría cada paso, ¿cierto? Uno dice, bueno, los estoy intercalando de esta manera. ¿Qué acabo de hacer yo aquí? Acabo de mostrar que los naturales y los enteros también se pueden poner en relación 1, 1. Aquí están todos los enteros, no se me queda ningún negativo. Tarde o temprano le paso por menos 400 billones. Me demoro un rato, me demoro 800 billones de pasos, pero yo allá llego. Tarde o temprano llego. Ahí están todos. Aquí están todos estos. Esa función es la flechita, distintos, llegan a distintos y no se me queda nada por fuera, es una función biyectiva. La tarea sería, ¿y cómo es? Si yo digo un n por acá, ¿cuál sería f de n? Usted me dice, no, pues dígame el número y yo me quedo todo el resto de mis días, yo se lo calculo, yo estoy seguro que yo le digo cuál es, pero para las matemáticas, dígame una fórmula donde yo no me quede el resto de mis días calculando. Entonces a ustedes les queda de tarea para la próxima vez que yo venga a dictar aquí clase de matemáticas y me dice cuál es f de n. Entonces ustedes van a hacer una fórmula que dice si n es par o impar, tal cosa, van a tratar de poner todo esto que está aquí, hay casos para ir metiendo lo que está ocurriendo. Pero uno lo puede escribir. Yo lo puse aquí con flechitas, pero se puede escribir formalmente. Extraordinario. Z es mucho más grande que n porque tiene, uno diría el doble, porque puse todos los que tenía y les puse el negativo, pero desde el punto de vista del infinito, nada de doble, tiene el mismo tamaño. Bueno, y entonces, ahora sí decimos, bueno, listo pues, eso está. Entonces Q. Estamos hablando de los que conocemos. Q. ¿Qué pasa con Q? ¿Ustedes qué creen? Recuerden que, miren lo que pasaba. Entre dos enteros no hay nada entre ellos dos. Dos consecutivos no hay nada para meter adentro. Con Q vimos un medio, un tercio, un cuarto, un tal montón infinitos para llegar solo a 0. Todas estas cosas. Entonces, ¿ustedes qué creen que pasa con Q? Tiene más. Sería un número más grande. Entonces, por ejemplo, nosotros diríamos, bueno, aquí vamos a calcular el tamaño de Q
y diríamos, eso tiene que ser más grande que este. Pongámosle aquí un signo de interrogación. Bueno, miremos. Voy a escribir a Q de una manera muy especial. Miren lo que voy a hacer. Voy a poner la parte positiva no más. Lo negativo ya vimos que con el menos no hay problema. O sea, se intercalan. Entonces pongo todos los racionales que tienen 1 en el numerador. Entonces está 1 sobre 1, 1 sobre 2, un tercio, un cuarto, un quinto y así sucesivamente. Esos son todos los que tienen 1 en el numerador. Ahí están. 1 sobre 420.000 billones. En algún momento está por acá, en este punto suspensivo, pero yo sé cómo llegar. Todos los que tienen 2 en el numerador. Entonces, ¿cuáles van a ser? Pues 2 sobre 1, 2 sobre 2, 2 sobre 3, 2 sobre 4, 2 sobre 5 y así sucesivamente. Ahí están todos. No hay uno solo que se me quede. Dígame uno que piense que se le quedó, yo le digo, es el 2 sobre ¿qué quiere? Aquí está. Y así sigo haciendo para todos. Entonces voy haciendo, estos son infinitos para acá. Y voy bajando así. N, los que tienen N en el numerador, cualquier número N. Entonces N sobre 1, N sobre 2, N sobre 3, N sobre 4, N sobre 5 y así sucesivamente. Y aquí los pongo de para abajo sucesivamente y de para acá sucesivamente. Ahí están todos. En algún momento, usted me dígame cualquiera, y yo le digo, esto es como una matriz infinita. Filas y columna. Entonces usted me dice, voy a acorchar a este señor. Entonces me da un número bien raro, 3.557 dividido por 10 a la 900 por el número que usted quiera. Entonces yo le digo, mire, váyase es muy fácil. Váyase para la fila 3.557, o sea, baje 3.557 pasos por acá y se va para la columna 10 a la 900 por tal cosa y aquí está. Ese número que está, ahí está donde usted quiere. ¿Sí o no? Ahí están todos. Bueno, miren esta belleza. Los voy a contar. Esto es equivocado, esto me va a dar igual. ¿Cómo hago para recorrer todos esos números 1, 2, 3 en orden? Si me voy por acá y me vengo por esta fila, me muero porque me quedo toda la vida contando ahí y no termino. Pero miren esta belleza, muy sencillo. Arranco con este. Después me vengo para 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 este. Me vengo para este y voy bajando así y voy haciendo como en zigzags. ¿Me entienden? Y entonces bajo acá y voy subiendo. Ahí los cubro todos. Si me hubiera ido por una fila, me muero añadiendo. Pero de esta manera, fíjense cómo es el ingenio. Muy sencillo. Entonces usted va con el 1, con el 2, con el 3, con el 4, con el 5, con el 6. Y así haciendo. De esa manera, tarde o temprano, a cualquier número que yo escoja ahí, le llego. Intuitivamente. Uno tiene que afinar esto de nuevo. Entonces, ¿cuál es la función F que me hace esto? Se durmió el primero, Sebastián Osorio, el asistente mío, el primer dormido de esta charla. Está cansado el hombre, pero, ¿sí me entiende? Entonces, fíjese que esto es ingenio. ¿Para qué sirven las matemáticas? Para despertarnos, para mostrarnos, porque hay ciertas cosas que parecen evidentes y no son. Lo que dijiste es lo natural, lo que yo pensaba igualito, y no puede ser. Y cuando yo vi esto, dije, no puedo creer esta maravilla. ¿A quién se le ingenió ponerlos todos en esta matriz infinita, recorrerlo de esta manera? Y ahí tiene 1, 2, 3. Y seguro que a cualquier paso que yo quiera, por lejos que sea, llega un momento, haciéndolo de esa manera, recuerden, allá le llego, tarde o temprano, allá le llego, son lo mismo. Entonces, pues muy bueno saber eso, pero ¿en qué lío en que estamos? Y entonces, tanto bulla y todos los infinitos son iguales. Pues les voy a mostrar, para terminar, les voy a mostrar un conjunto, sería los reales, que es infinito, pero que tiene más elementos, el tamaño es más grande. Ya no soy capaz de hacer este chiste. Entonces, el teorema
dice lo siguiente. Lo voy a poner de esta manera. Existe un conjunto A infinito tal que el tamaño de A, sea lo que fuere, es estrictamente mayor que el tamaño de los números naturales, es decir, mayor que Aleph 0. Se los voy a mostrar. Y ya de aquí para adelante su vida será otra. Porque estos son muy poquitos los seres humanos que lo han visto. Pero es muy, por favor, no lo cuenten. No, en serio, no lo van a contar porque esto es algo pues extraordinario. Señor alcalde, Agapito, todos los que estén aquí no vayan a contar esto. Les voy a decir cuál es el conjunto. El conjunto es el conjunto de sucesiones de ceros y unos. Ya todo el mundo dice, ah, claro. No, entonces vamos a explicar. ¿Qué es una sucesión de ceros y uno? Recuerden, ¿qué es una sucesión? Una sucesión es una lista, una secuencia infinita, un objeto en la posición 1, un objeto en la posición 2, un objeto en la posición 3, un objeto en la posición 4, un objeto en la posición 5 y así sucesivamente. Por ejemplo, cuando yo dije la sucesión 1 sobre n con n pertenece a n, esa es una sucesión. Yo la podría haber escrito de la forma 1 sobre 1, 1 sobre 2, 1 sobre 3. En cada puesto hay un número, hay un objeto. Entonces yo voy a hacer las sucesiones de ceros y unos, todas. ¿Qué quiero decir con eso? Que si yo tengo esta y tengo que llenar todas esas casillas, en el primero, en el segundo, en el tercero, en el cuarto, en el 420.000 millones, yo no soy capaz de decir más, trillones, billones, todas esas cosas. Entonces aquí viene o un cero, la forma como la puedo llenar es con 0 o con 1, eso es todo. Solamente puedo poner ceros o unos. Y yo hago A es el conjunto de todas las sucesiones A sub I con I pertenece a N, eso quiere decir una sucesión, cuando digo pertenece a N es una para cada posición, A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4, etcétera, ¿sí? Tal que A sub I es 0 o 1. Un montón. Entonces, por ejemplo, 0 todos, 0 en todos los puestos, esa es una. Otra, 1 en todos los puestos, van 2. Otra, todo 0 menos el primero, otra. Y si ustedes quieren divertirse, pues se pueden quedar el resto de sus días escribiendo sucesiones de ceros y 1 y tengan la certeza de que van a tener el dulce encuentro con el Señor Todopoderoso, si en eso creen, llenando sucesiones, porque nunca van a terminar. Son infinitas, pero no solamente son infinitas, sino son infinitas, mucho más infinitas que el conjunto de los números naturales. ¿Cómo se hace? Demostración. Vamos a hacer esta demostración y repito, este es el final. ¿Voy bien de tiempo? Yo estoy contento. Listo, pero ya debe estar ya acabo. Vamos a hacer esta demostración. Y ya tenemos una idea. Repito, cuando yo vi esto, dije, yo no puedo creer lo que estoy viendo. No puedo creer la potencia de nosotros, seres humanos, para concebir este tipo de cosas. Yo creo, para mí, porque todos tenemos historias diferentes, pero mi caso es, yo me metí en las matemáticas cuando descubrí el infinito. Yo dije, esto es lo mío. Nada que ver, esto no se aplica a nada. La erosión costera no la resolvemos con esto. Ni las desigualdades sociales, nada. Lo resolvemos con esta Universidad de Antioquia en buena parte. Pero esto nos abre el espíritu humano. Entonces, ¿cómo se demuestra? Ya saben el primer paso. Vamos a asumir, sabemos que el conjunto es infinito. Eso ya lo sabemos, ¿sí? Pongámosle, entonces ese es el conjunto A. Sabemos que A es infinito, ya lo sabemos. Pues eso no nos vamos a demorar ahora aquí diciendo que es finito, porque ya sabemos cómo es la cosa. Supongamos que es del mismo tamaño que n. Es decir, voy a suponer que lo que estoy diciendo está equivocado. Yo digo que tiene un tamaño más grande que n. Eso es mi objetivo para demostrar. Pero voy a suponer por contradicción que no es cierto lo que yo estoy diciendo. Entonces, ¿qué digo? Supongamos el tamaño de A es igual al tamaño de n es igual a Aleph 0. Si eso es cierto, eso significa
que ese conjunto A se puede enumerar 1, 2, 3, 4, 5 y ahí estarían todos, ¿cierto? Entonces supongamos que es así. Eso quiere decir que uno podría tener la primera sucesión, la que sea, pongámosle el nombre A1i con i pertenece a n. Esta sería A1, para ponerla en grande sería A11, A12, A13, A1n y así punto suspensivo. Esa es una. De todas esas, todos ahí son 0 o 1. Ahí está una. Y después vendría la segunda. Entonces uno pondría A2i, ¿cierto? Sería la segunda, le ponemos A22, A21, A22, A23 y así sucesivamente. Ahí está. Y hago lo mismo, pues ahí estaría la lista. Si es igual a n, si tiene el mismo tamaño, así lo podría poner en ese orden. Va con 1, va con 2, va con 3 y ahí están todas. Entonces sigo avanzando. A31, pongamos un poquito más que ya voy a acabar. A32, A33, A3n. Por aquí llego a N1, a N2, hasta ANN. Y sigo para abajo y para la derecha. Aquí está la sucesión número 1, aquí está la sucesión número 2, aquí está la sucesión número 3. Si van a ser iguales a los naturales, pues es la que va con el 1, la que va con el 2, la que va con el 3, la que va con el 4, la que va con el 5. Ahí están todas. Ya voy a acabar. Lo que voy a hacer para demostrar que esto es imposible, o sea, que asumir eso es un error, y asumir eso que es un error significa entonces que sí es infinito y que es más grande, porque si fuera igual voy a llegar a un error, es lo siguiente. Supuse que ahí están todas, ahí están, como hicimos con los racionales, ahí están todos, tarde o temprano le entra, le llega el que es. Yo les voy a mostrar una que no está ahí, y si yo logro demostrar que hay una que no está en la lista, pues entonces hay una contradicción, porque habíamos dicho que ahí estaban todas, ¿de acuerdo? Les voy a mostrar una sucesión de ceros y unos que no está en esta lista. Y eso se llama el método de la diagonal del señor Cantor, que en paz descanse hace mucho tiempo, que seguramente se hubiera muerto de la dicha de saber que aquí está pasando esto y que aquí en Urabá, porque es que en Urabá también se puede saber de Cantor y en Urabá también se puede saber del infinito y en Urabá también se puede mirar estas cosas. ¿Quién dijo que porque aquí era una zona bananera que está en esta construcción no se puede ver esto? Pues sí, por eso lo estoy haciendo, porque aquí todas ustedes tienen la capacidad para hacer esto y más. Y ese mundo del conocimiento no está cerrado para unos que tuvimos el privilegio de verlo, sino precisamente el sentido de una universidad es que tú puedes hacer esto, puedes escoger ser matemática mañana y ser extraordinaria, más que Cantor. Y eso es lo que yo quiero decir con este mensaje. Aquí llegamos a un lugar donde todos nosotros valemos. Y esto que a mí me pareció extraordinario no depende de que mi papá haya sido arquitecto, sino porque yo tengo unas condiciones y los seres nos comunicamos. Pero si no tienen acceso al conocimiento, pues van a tener una desventaja muy grande. Pues ya de aquí en adelante, a lo mejor alguno de ustedes estudia matemáticas y pasa por esto se llama teoría de conjuntos, y a lo mejor hace contribuciones extraordinarias, pero este es el sentido. Entonces voy a demostrar una sucesión que no está en la lista, y habíamos dicho que estaban todas, por lo tanto, no es posible lo que estaba diciendo. ¿Cómo hago para hacer una distinta? Es muy fácil, es muy ingenioso, es muy lindo. Voy a construir una sucesión y la voy a construir posición por posición. Entonces, ¿cómo hago yo para que una sucesión sea distinta a la primera que tengo en la lista? Yo no sé cuál es la primera que tengo en la lista, pero sí sé que aquí hay un 0 o un 1. De eso estoy seguro. No sé cuál pusieron de primera, no me importa. Pero entonces lo que voy a hacer yo es, voy a construir una que es distinta a esta. Si lo hago en una componente, ya la hice distinta. La sucesión 1, 1, 1, 1 todo es una. Y la sucesión 0, 1, 1, 1 todo es distinta. Son muy parecidas porque casi todas, pero son distintas porque hay una que no. Entonces, ¿qué hago yo aquí? Pongo A1, 1 con un gorrito. ¿Qué significa con un gorrito? Si voy y miro a este, digo, ¿es 0 o 1? Si es 0, pongo 1. Si es 1, pongo 0. ¿Me entienden? Entonces, estoy dando la definición. A11 es 1 si A1, 1 gorrito, A11 el original es 0. Y es 0 si A11 el original es 1. Tengo la receta. Y haga eso para cada n.
¿Cuál es la sucesión que yo tengo ahora nueva? Mire, A11, gorrito, A22, gorrito, A33, gorrito, y así sucesivamente. Por aquí está ANN, gorrito, y así sucesivamente. Esta nueva sucesión, esta es una sucesión, pongámosle así, que no está en la lista. Y ya le quedó listo. ¿Por qué? Miremos por qué no está en la lista. No es la primera, porque ya la dañé aquí. Aquí en este lugar ya son distintas. En lugar de A11 está A11 gorro. Y recuerden, si ese era 0, puse 1, y si era 1, puse 0. No es la segunda. ¿Por qué? Porque en la segunda difiere de este. En A22 yo lo cambié por A22 gorrito. Si era 1, ponga 0. Si es 1, ponga 0. Distinta. No es la tercera. ¿Por qué? Porque la tercera componente ya la dañé. La cambié. 1, 0. Y así sucesivamente. No es la enésima, porque la enésima la cambié. Entonces, ¿qué hice? Construí una nueva sucesión de ceros y unos y me garanticé paso por paso que no era ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, ni así sucesivamente. Entonces, ¿qué acabo de mostrar? Que si aquí estaban todas, es imposible. ¿Por qué? Porque yo soy capaz de mostrarle una que es de ceros y unos. Todos son ceros y unos. Ahí no he metido ningún número raro. Es una nueva que no está en esa lista. ¿Qué dice? No puede ser lo que decía allá. ¿Y qué es lo que estaba diciendo allá? Que el conjunto A de todas las sucesiones de ceros y uno tenía el mismo tamaño del conjunto N. No tiene el mismo tamaño y es más grande. Finito. ¿Qué acabamos de demostrar? Que en el infinito ya hay más valores. Habíamos arrancado con N. Ya me gasté el primer, que tenía tamaño Aleph 0. Los pares que estaban contenidos en N tienen exactamente el mismo tamaño. Los racionales que contienen a N tenían el mismo tamaño. Y la pregunta que nos hacíamos es, ¿pero entonces todos los infinitos tienen el mismo tamaño? Pues no. Acabo de mostrarles uno. Este conjunto A, que tiene un tamaño más grande que el de los números naturales. ¿Y por qué es más grande? Acabo de explicarlo ahí. Porque no me da. Ya la otra pregunta es, ¿y cuál es ese tamaño entonces? ¿Y cómo se llama? ¿Y qué números son? Pero eso sí, les va a tocar estudiar muchas matemáticas para tener la respuesta de eso, porque yo hasta aquí los traje en el mundo de empecé contando rayitas y terminamos en el superinfinito muy lejos de todas las cosas. Contar era una actividad de nuestros antepasados. Empezó el proceso de abstracción y miren dónde va el mundo de la abstracción. Y esto no es nada con todo lo que tenemos enfrente para descubrir y disfrutar. Esto era lo que yo quería compartir con ustedes hoy acá en esta clase. Muchas gracias por ponerme atención. Siento que la gran mayoría estuvieron atentos durante todo el tiempo. Seguro que ahora son otras personas por estar acá en la Universidad de Antioquia, por estar en Urabá y por haber visto esto que es de lo más hermoso que hay sobre la Tierra, en la historia de la humanidad. Este tipo de construcciones, muy difícil encontrar algo tan hermoso. Muchísimas gracias. Antioquia la más educada.